El silencio en la sala era más pesado que el aire húmedo de San Diego. Un silencio cargado de miradas acosadoras, de risas contenidas, de un humillante desprecio que me calaba hasta los huesos. Un regalo, un simple regalo, se convertía en un arma arrojadiza, en la prueba definitiva de mi inferioridad. ¿De dónde nos mira? Escríbelo en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Grace Miller, tengo 40 años y soy maestra de arte en una escuela de San Diego. Mi vida, hasta hace unas semanas, parecía un boceto tranquilo, con sus luces y sombras, pero en su mayor parte, pacífico. Ahora, parece más un grito desesperado en lienzo en blanco. Todo comenzó con el cumpleaños de Mark, mi esposo. Le regalé un cuadro que había pintado yo misma, un paisaje otoñal, con tonalidades cálidas y un cielo que parecía suspirar. Un trabajo sencillo, sí, pero hecho con el corazón. Fue entonces cuando la tormenta estalló. ¡Ay, Grace, qué económico!, soltó Evelyn, mi suegra, con una sonrisa burlona que mostraba una fila de dientes demasiado blancos. Su mirada se paseó por el cuadro con un desdén palpable, como si estuviese inspeccionando un trozo de basura. Mark, mi dulce, inseguro Mark, se encogió de hombros, incómodo, atrapado entre dos fuegos. Es bonito, mamá, dijo, su voz apenas un susurro. Las palabras de Evelyn resonaron en mis oídos, cada una daga envenenada. Económico. Había usado la palabra como una cuchilla afilada, diseccionando no solo mi regalo, sino mi valor como persona. Ese día, sentí un nudo en la garganta que me impedía respirar. No eran solo las palabras, era la actitud, el desprecio velado, el intento de humillarme frente a mi propio marido. Me sentí insignificante, una sombra en mi propia casa. El silencio después de su comentario fue ensordecedor, el vacío donde antes había existido una pizca de esperanza. Las semanas siguientes fueron un tormento. Evelyn continuaba sus ataques sutiles, con miradas despectivas y comentarios hirientes disimulados bajo la apariencia de una broma. Mark, intentando mediar, terminaba por herirme aún más. Sus intentos de arreglarlo solo resaltaban la brecha entre nosotros, la falta de comprensión de su parte hacia la profundidad de su madre's crueldad. Me sentía sola, indefensa, acorralada en mi propia casa, ahogándome en un mar de silencios y resentimientos. Sentía que me estaba desmoronando, que mi autoestima se evaporaba como el agua en el sol de San Diego. Las noches se volvieron una tortura. Me pasaba horas mirando el cuadro, ese lienzo que había pintado con tanto amor, ahora símbolo de mi humillación. La imagen que se supone que evoca paz, ahora me recordaba una herida profunda, abierta y sangrante en mi alma. Me preguntaba si alguna vez superaría esto, si alguna vez volvería a sentirme segura, amada y valorada. La subasta fue una casualidad irónica que puso todo patas arriba. Una amiga, galerista, vio el cuadro en mi casa y me sugirió que lo presentara en una subasta benéfica. Dudé, me sentía demasiado vulnerable, la herida aún estaba fresca. Pero decidí hacerlo, no para buscar venganza, sino para cerrar ese capítulo doloroso de mi vida. El día de la subasta, apenas pude mirar. Sentí la misma opresión en el pecho que aquella noche de humillaciones. Pero entonces, el martillo cayó. El precio final superó todas mis expectativas, una cifra que ni siquiera había osado soñar. Mi regalo económico se había convertido en una obra maestra valuada en una fortuna, un golpe de realidad que dejó a todos, incluyendo a Evelyn, boquiabiertos. La expresión de mi suegra fue inolvidable. La arrogancia se transformó en estupefacción, luego en una mezcla de vergüenza y envidia. No se atrevió a mirarme a los ojos. Mark, por otro lado, me miró con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Vio el dolor que había soportado en silencio, el daño que las palabras de su madre habían causado. La experiencia fue dolorosa, sí, pero también liberadora.
me di cuenta del verdadero valor de mis talentos y de mi fuerza interior. Aprendí que el juicio de los demás no debe definir mi valor, que la verdadera riqueza reside en la autoestima y la autoconfianza. Y, sobre todo, aprendí a defenderme, a hacer oír mi voz. El dinero de la subasta no cambió mi vida radicalmente, pero sí me dio la independencia que necesitaba para alejarme de esa dinámica tóxica y construir una vida con más amor propio y menos humillaciones. El cuadro, un símbolo de dolor, se convirtió en un símbolo de mi resiliencia. ¿La venganza más dulce? El karma actuó con precisión. No fue necesario decir nada más. La lección de vida la aprendió Evelyn, la aprendí yo, y hasta Mark, con su silenciosa contrición, aprendió una valiosa lección sobre la importancia de la lealtad y el apoyo a su propia esposa, frente a la tóxica influencia de su madre. El silencio, ahora, era el de una paz duramente ganada. Los días posteriores a la subasta fueron un torbellino de emociones encontradas. La euforia inicial de la inesperada fortuna se fue desvaneciendo lentamente, dejando tras de sí un pozo amargo, una sensación de vacío que la cantidad de ceros en mi cuenta bancaria no podía llenar. El dinero, aunque bienvenido, no podía borrar el rastro de dolor y humillación que Evelyn había sembrado en mi corazón. El daño ya estaba hecho. Mark intentó acercarse, sus disculpas eran sinceras, lo sentía en su voz, en la mirada llena de arrepentimiento que me dirigía. Intentó compensar su falta de apoyo, su silencio cómplice frente a los ataques de su madre. Me regaló flores, me llevó a cenar a restaurantes elegantes, me compró joyas. Gestos grandilocuentes que no lograban alcanzar la profundidad de la herida. Le escuchaba, pero una pared invisible se había levantado entre nosotros, una brecha difícil de salvar. Confesó que sentía vergüenza por su actitud pasiva, por haber permitido que su madre me tratara de esa manera. Dijo que se sentía culpable por no haber defendido mi trabajo, mi dignidad, mi persona. Pero las palabras, por más sinceras que fueran, no podían borrar el pasado. El recuerdo de su silencio, de su mirada incómoda durante la humillación pública, seguía pesando en mi corazón como una losa. Evelyn, por su parte, se había retraído. Su silencio era más amenazante que sus palabras. Su orgullo herido parecía haberla convertido en un espectro silencioso, una presencia opresiva que habitaba la periferia de nuestra vida, pero aún así, presente. No hubo una disculpa formal, ni una palabra de arrepentimiento. Solo la fría distancia de alguien que había perdido su posición de superioridad moral. Su mirada, antes llena de desdén, ahora parecía esconder una mezcla de miedo y resentimiento. El temor de que yo la revelara en todo su esplendor, en toda su hipocresía y su crueldad. Un temor, debo admitir, que me resultaba algo satisfactorio. No era la venganza que buscaba, pero un cierto sentido de justicia poética. Empecé terapia. Necesitaba procesar todo lo sucedido, entender por qué me había permitido ser tratada de esa manera, por qué había tolerado tanto tiempo esa situación. La terapeuta, una mujer amable y comprensiva, me ayudó a comprender que mi baja autoestima y mi miedo al conflicto habían contribuido a perpetuar el ciclo de humillaciones. Me enseñó estrategias para establecer límites, para defender mis necesidades y mis derechos. Empecé a trabajar en mi confianza, en mi amor propio, en reconstruir la mujer que Evelyn había intentado destruir. El proceso fue lento y doloroso, pero también liberador. Me di cuenta de que no estaba sola, que muchas mujeres habían pasado por experiencias similares, y que era posible sanar, era posible superar el trauma y emerger más fuerte. Comencé a dedicarle más tiempo a mi arte. El éxito de la subasta había despertado en mí una nueva pasión, una nueva confianza en mis habilidades. Empecé a pintar con más intensidad, con más fuerza, con la determinación de expresar todo el dolor y la rabia que había contenido durante tanto tiempo. Mi arte se convirtió en mi catarsis, en mi refugio, en mi forma de expresarme sin la necesidad de palabras. Y el arte, más allá de la obra misma, me regaló algo más precioso,
una comunidad. Conocí a otros artistas, compartí mi experiencia, escuché las historias de otros. Descubrí un círculo de apoyo, de respeto mutuo, de comprensión. Un lugar donde no había lugar para el juicio, para el desprecio, para la humillación. Mark observaba mi transformación con una mezcla de admiración y asombro. Veía cómo volvía a ser yo misma, con más fuerza, con más convicción, con más amor propio. Empezó a entender la profundidad del daño que su madre había causado, y su papel pasivo en todo ello. Sus esfuerzos por ganarse mi confianza eran más genuinos, menos grandilocuentes. Comenzamos a reconstruir nuestro matrimonio sobre nuevos cimientos basados en el respeto mutuo, en la comunicación abierta y en la confianza. Hablábamos, realmente hablábamos, sin reproches ni culpas. Escuchábamos, realmente escuchábamos. Aún hay días en que el fantasma del pasado se asoma, en que la herida vuelve a supurar. Pero ahora tengo las herramientas para manejarlo, para confrontarlo sin dejarme aplastar. El camino hacia la sanación es largo y sinuoso, pero cada paso adelante es una victoria, cada cuadro pintado es una afirmación de mi fuerza, cada palabra de perdón que comparto con Mark, un nuevo comienzo. El éxito de la subasta fue una casualidad, un golpe de suerte, sí, pero también fue el catalizador para mi propio renacimiento. Fue el punto de inflexión que me permitió alejarme de la sombra de Evelyn y encontrar mi propia luz. La luz de una mujer que se ama, que se respeta, y que ya no teme a su propia voz. Un año después, mi vida era irreconocible. El apartamento en San Diego, que antes me recordaba la opresión y la humillación, ahora resonaba con la alegría de una nueva vida, una vida reconstruida con paciencia y esfuerzo. Las paredes, antes silenciosas cómplices de mis lágrimas, ahora exhibían mis cuadros, mis creaciones, testimonio de mi renacimiento. Cada pincelada era una declaración de independencia, un grito silencioso de libertad. Los colores vibrantes, antes apagados por la tristeza, ahora explotaban con vida, con energía. Mi arte reflejaba mi viaje, mi transformación, mi resurrección. Mark y yo habíamos fortalecido nuestro vínculo. Ya no era el hombre inseguro, indeciso, atrapado entre dos mujeres. Había aprendido a defenderme, a expresarme, a poner límites a su madre, con una firmeza y un amor que me conmovía. El pasado seguía siendo una parte de nuestra historia, una cicatriz que nos recordaba la fragilidad del amor, la importancia de la comunicación, la necesidad de la honestidad. Pero esa cicatriz, aunque visible, ya no dolía. Habíamos transformado el dolor en sabiduría, la debilidad en fortaleza. La relación con Evelyn había cambiado. El silencio que la había envuelto después de la subasta se mantenía, pero era un silencio diferente. No era el silencio arrogante de la superioridad, sino el silencio pesado de la vergüenza, de la culpa. Nuestras interacciones eran escasas, formales, como si una invisible línea divisoria se hubiera establecido entre nosotros. No había reconciliación, ni siquiera un intento de ella. Evelyn parecía haberse retirado, no solo de nuestras vidas, sino también de su propia imagen de mujer superior. La había visto una vez, casi de pasada, en un evento social. Su aspecto era frágil, su mirada vacía, su postura, una imagen de derrotada resignación. En su rostro, no había ni rastro de la arrogancia de antes, solo un profundo pesar, un reflejo silencioso de las consecuencias de sus actos. No sentí ningún triunfo, ninguna satisfacción. Solo compasión, un poco de tristeza por la mujer que había perdido su dignidad. Mi círculo de amigos había crecido. Había encontrado personas que me apoyaban, que celebraban mis logros, que me inspiraban. Mis relaciones eran sanas, basadas en el respeto mutuo, en la confianza, en el amor genuino. Ya no buscaba validación en los demás, ni anhelaba la aprobación de personas que no me valoraban. Mi autoestima, fortalecida por el trabajo terapéutico y el éxito profesional, era mi mejor escudo, mi armadura contra las críticas y los juicios.
Había incursionado en el mundo del arte profesional, presentando mis obras en galerías locales. Mi estilo, ahora definido y potente, atraía la atención de críticos y coleccionistas. El dinero ya no era un símbolo de estatus, sino un medio para seguir creando, para seguir expresándome, para seguir sanando. Había encontrado un equilibrio, una armonía entre mi vida personal y profesional. Las dos facetas se retroalimentaban, se enriquecían mutuamente. El arte se había convertido en mi terapia, en mi pasión, en mi forma de vida. Mark y yo habíamos comenzado a hablar sobre tener hijos. La idea, antes una posibilidad lejana y cargada de incertidumbre, ahora era un proyecto emocionante, lleno de esperanza. Sentía que estaba lista, preparada para construir una familia sólida, basada en el amor, el respeto, la comunicación. Una familia donde la humillación y el desprecio no tendrían cabida, una familia donde cada miembro se sentiría amado, valorado, respetado. Habíamos aprendido de nuestros errores, habíamos crecido juntos, habíamos construido un vínculo inquebrantable, indestructible. Un día, mientras ordenaba mi estudio, encontré un viejo catálogo de subastas. En una esquina, estaba marcada la fecha de la subasta de mi cuadro. Recordé la tensión, el miedo, la esperanza, la humillación, la liberación. La increíble transformación personal que se inició en ese evento. Fue un momento de profunda reflexión. Me di cuenta de que el valor del cuadro no estaba en su precio, ni en la fortuna que generó, sino en la lección de vida que me había enseñado, en el poder de la resiliencia, en la fuerza interior que me permitió superar la adversidad y convertir el dolor en arte, en éxito, en felicidad. Miré por la ventana, hacia el horizonte de San Diego, hacia un futuro radiante, brillante, lleno de la promesa de la alegría, la paz y el amor. El pasado, aunque nunca olvidable, ya no se sentía como una carga pesada. Era simplemente una parte integral de mi historia, una historia que culminó en una victoria personal inmensa, una victoria tranquila y serena, llena del sabor dulce de la justicia poética y la satisfacción de haberme reconstruido a mí misma, desde los cimientos. La noticia llegó un martes por la tarde, una llamada inesperada que interrumpió la tranquila rutina de mi vida. Era mi hermana, Sarah, su voz entrecortada por la emoción, casi ininteligible al principio. Grace, mamá, está en el hospital. Las palabras resonaban en mis oídos, fragmentarias, incompletas, cargadas de un significado que no lograba procesar. Mamá, en el hospital, ¿qué había pasado? Mi mente se llenó de una avalancha de imágenes, el rostro de mi madre, su sonrisa cariñosa, sus regaños severos, su apoyo incondicional, sus críticas mordaces, sus silencios enigmáticos. Un torbellino de recuerdos, de emociones contradictorias, se arremolinaba en mi interior. Amor, resentimiento, culpa, compasión. Todos los sentimientos que había albergado hacia mi madre a lo largo de los años, afloraron a la superficie con una intensidad abrumadora. El viaje a la ciudad donde vivía mi madre fue un borrón, una sucesión de imágenes borrosas. El veloz trayecto en auto, las caras preocupadas de mi hermana y su esposo, el pasillo interminable del hospital, la fría atmósfera del lugar. Sara me explicó lo que había sucedido, un derrame cerebral, una condición grave que la había dejado parcialmente paralizada, con pronóstico reservado. Cuando por fin la vi, mi madre yacía en la cama del hospital, una imagen frágil y vulnerable que contrastaba con el recuerdo de la mujer fuerte e imponente que siempre había sido. Su rostro, antes lleno de vida y energía, estaba pálido y demacrado, las facciones distorsionadas por la enfermedad. Una de sus manos, inmóvil y flácida, yacía sobre las sábanas blancas, como un pétalo marchito a punto de desintegrarse. Me acerqué lentamente, la miré, y una ola de emociones incontenibles me invadió. Rabia, por el dolor que me había causado, tristeza, por la imagen de su fragilidad, compasión, por su condición vulnerable, perdón, por la necesidad de dejar ir el resentimiento, amor, un amor profundo y persistente,
El amor que subsiste a pesar de todo. Pasé días junto a su cama, cuidándola, hablando con ella, aunque sabía que su capacidad de respuesta era limitada. Le conté sobre mi vida, sobre mis logros, sobre mi matrimonio con Mark, sobre mis planes para el futuro. Le conté sobre mi arte, sobre la pasión que me consumía, sobre la libertad que había encontrado. Le mostré fotos, le leí poemas, le canté canciones. Y en su silencio, en la quietud de la habitación de hospital, encontré una paz inesperada, una serenidad que había estado buscando durante tanto tiempo. Un día, mientras le limpiaba la cara, noté una leve presión en su mano. Miré hacia ella con asombro, con esperanza. Y entonces, su mano, débil y temblorosa, se movió ligeramente. Me apretó la mano con una fuerza sorprendente, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. En ese instante, sentí un profundo alivio, una liberación, un perdón silencioso. La reconciliación, aunque no explícita, se consumó en ese apretón de manos, en ese intercambio silencioso de emociones. La recuperación de mi madre fue lenta y ardua, un proceso doloroso, pero también esperanzador. Con el tiempo, recuperó parcialmente su movilidad y su capacidad de habla. Aunque la enfermedad dejó huellas indelebles en su cuerpo y en su mente, también le enseñó una lección invaluable, la fragilidad de la vida, la importancia del amor, el valor de la humildad. Cuando por fin regresó a casa, no era la misma mujer de antes. Había perdido algo de su arrogancia, de su orgullo, de su espíritu crítico. En su lugar, había surgido una nueva persona, más vulnerable, más humana, más compasiva. Nuestra relación, aunque transformada, se había fortalecido. El resentimiento se había desvanecido, dejando un espacio para el amor, para el perdón, para la reconciliación. Habíamos superado juntas, madre e hija, los dolores, las heridas, los silencios. Habíamos encontrado la paz, la serenidad y el amor que siempre había latido en el fondo de nuestros corazones. En esos meses de sufrimiento compartido, entre cuidados y esperanzas, un nuevo cuadro empezó a tomar forma en mi mente. Un lienzo donde los colores apagados del dolor, lentamente, dan lugar a la luz viva y cálida del perdón. Un lienzo que reflejaría no solo la convalecencia de mi madre, sino también mi propia transformación, mi fortaleza, mi resiliencia. Un cuadro que hablaría de una reconciliación inesperada, de un amor que perduró a través de los desafíos, de una sanación profunda y duradera. Un cuadro que sintetizaría todo lo aprendido, todo vivido, todo superado. Un cuadro que sería, sencillamente, la culminación de mi propia historia, el testimonio de una hija que perdonó a su madre, y en ese perdón, encontró su propia redención. El tiempo pasó, y la vida continuó su curso, serena y tranquila. El nuevo cuadro, el que había concebido durante la convalecencia de mi madre, se convirtió en una obsesión, un proyecto que me absorbía por completo. Era más que una simple obra de arte, era una metáfora de mi viaje, una representación visual de mi proceso de sanación, una expresión tangible de la reconciliación con mi madre y conmigo misma. En el lienzo, las tonalidades oscuras y opresivas del pasado se desvanecían gradualmente, dando paso a colores más cálidos y luminosos. El fondo, inicialmente un mar de grises y negros que evocaban la tristeza y la confusión, se transformó en un amanecer suave y esperanzador, con tonos dorados y rosados que irradiaban paz y serenidad. Las figuras, al principio borrosas e indefinidas, cobraron forma y nitidez, representando a mi madre y a mí, entrelazadas en un abrazo silencioso, un abrazo que trascendía las palabras, un abrazo que encapsulaba años de dolor, de resentimiento, de perdón. El proceso de creación fue largo y complejo, lleno de altibajos emocionales. Hubo momentos en que la tristeza me invadía, en que el dolor del pasado volvía a aflorar con toda su intensidad. Pero en esos momentos, recordaba el apretón de manos de mi madre en el hospital, la lágrima silenciosa que había rodado por su mejilla, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Mientras pintaba,
Recordaba cada detalle de nuestra compleja relación, los momentos de felicidad, los momentos de conflicto, los silencios incómodos, las palabras hirientes, las muestras de afecto incondicional. Cada pincelada era un recuerdo, una emoción, una reflexión. El cuadro se convertía en un diario visual, un testimonio de mi propia transformación, un reflejo de mi viaje personal hacia la sanación. Mark, mi incondicional compañero de vida, me apoyó durante todo el proceso. Me traía café caliente mientras pintaba, me escuchaba con paciencia cuando necesitaba desahogarme, me animaba cuando la frustración me invadía. Su amor, su comprensión, su apoyo incondicional fueron fundamentales para completar mi obra maestra, no solo la del lienzo, sino la de mi propia vida. Él se convirtió en mi musa, en mi confidente, en mi ancla en medio de la tormenta de emociones que me inundaban. Con el tiempo, el cuadro fue tomando forma. Las figuras de mi madre y mía, inicialmente separadas por un abismo de dolor y resentimiento, se fueron acercando lentamente, hasta fusionarse en un abrazo cálido y profundo. Los colores oscuros se desvanecieron, dando paso a tonos vibrantes y luminosos, simbolizando la esperanza, la alegría, el amor. El amanecer en el fondo se intensificó, irradiando una luz radiante que bañaba toda la escena, creando una atmósfera de paz y serenidad. Era un cuadro que reflejaba la complejidad de la relación madre-hija, la capacidad de perdón, la fuerza de la reconciliación. Era un cuadro que hablaba de sanación, de redención, de amor. Cuando por fin terminé el cuadro, sentí una profunda satisfacción. Era una obra que iba más allá de la técnica, más allá del talento artístico. Era una obra que reflejaba mi alma, mi historia, mi viaje personal. Era un testimonio de mi propia transformación, una prueba tangible de mi crecimiento personal, un símbolo de la paz y la armonía que había encontrado. Era una obra maestra, no solo por su belleza artística, sino por su significado profundo y conmovedor. El cuadro, una vez terminado, fue expuesto en una galería de arte local. Atrajo la atención de críticos y coleccionistas, y se convirtió en un éxito rotundo. Pero el verdadero valor del cuadro no radicaba en su precio, ni en su reconocimiento artístico, sino en el significado profundo que encerraba, en la historia de sanación y redención que representaba, en el testimonio de un viaje personal hacia la paz y la armonía. Fue una forma de expresar, no solo mi talento artístico, sino también la inmensa gratitud que sentía por el camino recorrido, por las enseñanzas aprendidas, por el amor que me había rodeado y me había sostenido durante los momentos más difíciles. Fue, sobre todo, la culminación de mi propia obra maestra, la reconstrucción de mi vida, la sanación de mi alma, el triunfo del amor sobre el dolor. Y esa, sin lugar a dudas, fue mi obra maestra más valiosa. La inauguración de la exposición fue un evento memorable. La galería, un espacio moderno y luminoso, estaba abarrotada de gente, críticos de arte, coleccionistas adinerados, amigos, familiares, conocidos. Todos estaban allí para contemplar mi obra, para presenciar la culminación de un largo y complejo viaje. Yo, sin embargo, sentía una extraña calma, una serenidad inesperada. No estaba nerviosa, ni ansiosa. Simplemente, sentía una profunda satisfacción, una paz interior que emanaba de mi ser. Mi cuadro, titulado Amanecer después de la tormenta, ocupaba un lugar destacado en la sala principal. La luz artificial de la galería acentuaba los colores vibrantes, la suavidad de las pinceladas, la profundidad emocional de la escena. Los visitantes se detenían ante la obra, observándola con atención, algunos murmurando entre ellos, otros sumidos en un silencio contemplativo. Podía sentir sus miradas, sus emociones, sus interpretaciones. Y en cada mirada, en cada comentario, en cada silencio, encontraba una confirmación de mi propio éxito, no solo como artista, sino como mujer, como persona. Mark, radiante de orgullo, me tomó de la mano. Su mirada reflejaba toda la admiración, el amor y el apoyo que me había brindado durante todo el proceso. Estaba a mi lado, compartiendo mi alegría,
mi triunfo, mi felicidad. Era mi mejor amigo, mi compañero, mi confidente, mi amor incondicional. Juntos, habíamos superado los desafíos, habíamos reconstruido nuestras vidas, habíamos encontrado la paz y la armonía. Mi madre, a pesar de su edad y sus limitaciones físicas, también estaba presente. Su rostro reflejaba una mezcla de orgullo y emoción. Sus ojos, llenos de lágrimas, demostraban la satisfacción que sentía por mi logro, por mi crecimiento personal, por nuestra reconciliación. Fue un momento inolvidable, un símbolo tangible del amor y el perdón que habíamos encontrado. La estrecha relación que habíamos construido después de su derrame cerebral, se afianzó aún más en este día tan especial. La noche transcurrió en un ambiente festivo, con conversaciones animadas, risas y felicitaciones sinceras. Pero más allá de las celebraciones, más allá del éxito artístico, lo que más me importaba era la sensación de paz interior que sentía. Había llegado a un punto de mi vida donde el pasado, aunque no olvidado, ya no me atormentaba. Había sanado mis heridas, había perdonado, había aprendido a amarme a mí misma, a confiar en mi talento, a valorar mis logros. En medio de la multitud, vi a Evelyn, la suegra que tanto daño me había causado. Su presencia era casi imperceptible, oculta en una esquina, observando mi cuadro con una mezcla de asombro y remordimiento. Su mirada no era de desprecio ni de envidia, sino de una profunda tristeza. No sentí ningún deseo de venganza, ni la necesidad de confrontarla. Simplemente, sentí compasión por la mujer que había perdido su oportunidad de disfrutar de un vínculo sano con su hijo y su nuera. El tiempo había sanado las heridas, no había necesidad de reabrir viejas cicatrices. Al final de la noche, mientras recogía mis cosas, Mark me abrazó con fuerza. «Lo lograste», susurró en mi oído. «Lo lograste todo». Sus palabras resonaban en mi interior, un eco de confirmación, una resonancia de triunfo. Y mientras lo abrazaba, contemplando la obra que había creado, la obra maestra que representaba no solo mi talento artístico sino mi propia vida, me di cuenta de que la verdadera obra de arte no era el cuadro en la pared, sino la transformación personal que había experimentado, el viaje que había emprendido, el amor y el perdón que me habían guiado hasta allí. Y en ese instante, en ese momento pleno de satisfacción y serenidad, supe que mi vida, finalmente, era una obra maestra completa. Los días posteriores a la exposición fueron un torbellino de actividad. Las llamadas de galerías de arte de otras ciudades, las ofertas de coleccionistas privados, las entrevistas para revistas de arte, las felicitaciones de colegas y amigos. Todo contribuyó a un sentimiento de euforia y satisfacción que me inundaba. El éxito de Amanecer después de la tormenta superó todas mis expectativas, convirtiéndose en un fenómeno artístico que trascendía el ámbito local. Mi obra se convirtió en un símbolo de resiliencia, de sanación, de perdón. Críticos de arte de renombre elogiaron la profundidad emocional de la pintura, la maestría técnica, la fuerza narrativa. Artículos en revistas internacionales destacaron la historia detrás del cuadro, la transformación personal que había experimentado, la complejidad de la relación madre-hija. Mi vida, antes privada y tranquila, se convirtió en una historia pública, un ejemplo de superación personal, un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad. El éxito, sin embargo, no me cambió. Permanecí fiel a mis principios, a mis valores, a mi humildad. No me dejé llevar por la vanidad, ni por la ambición desmedida. Seguí siendo la misma Grace, la maestra de arte, la esposa amorosa, la hija dedicada. El éxito artístico fue una confirmación de mi talento, una validación de mi esfuerzo, pero no definió mi identidad. Mi relación con Mark se fortaleció aún más. El éxito compartido nos unió aún más, consolidando un vínculo ya inquebrantable. Celebramos con pequeños detalles, con momentos íntimos, con conversaciones profundas que reafirmaban nuestro amor y nuestra complicidad. Comenzamos a planear nuestro futuro juntos, a construir una vida basada en la solidez de nuestro vínculo, en la confianza mutua, en el respeto recíproco.
la relación con mi madre también floreció. El cuadro, un testimonio de nuestra reconciliación, fortaleció aún más nuestro vínculo. Compartíamos momentos de complicidad, de afecto, de tranquilidad. Hablábamos con frecuencia, recordando el pasado con serenidad, sin resentimientos, sin culpa. El perdón, tan difícil de alcanzar, había dado paso a una nueva etapa de nuestra relación, una etapa basada en el amor, el respeto, la comprensión. El dinero obtenido por la venta de Amanecer después de la tormenta nos permitió realizar algunos sueños que habíamos pospuesto durante años. Un viaje a Italia, para visitar los museos y galerías de arte que siempre habíamos admirado, un nuevo estudio en nuestro hogar, un espacio dedicado a mi arte, un refugio de creatividad e inspiración. Pero más allá de las posesiones materiales, el verdadero tesoro que había encontrado era la paz interior, la serenidad, la satisfacción de haber superado mis desafíos, de haber transformado el dolor en arte, de haber creado una vida plena y significativa. Un día, mientras ordenaba mi estudio, encontré un viejo cuadro, un paisaje otoñal que había pintado años atrás, el cuadro económico que le había regalado a Mark para su cumpleaños, el que había desencadenado la cadena de eventos que cambiaron mi vida. Lo contemplé con una sonrisa nostálgica. Ya no lo veía como un símbolo de humillación, sino como el catalizador que había dado inicio a mi propio renacimiento, a mi transformación personal. El cuadro representaba mis inicios, mis inseguridades, mi falta de confianza en mí misma. Y al compararlo con Amanecer después de la tormenta, me di cuenta del largo camino que había recorrido, del crecimiento personal que había experimentado, del poder transformador del arte y del amor. El pasado, con todas sus sombras y sus heridas, había quedado atrás. Mi futuro, lleno de luz y esperanza, se extendía ante mí, vasto, prometedor, infinito. Y fue justo en ese momento, contemplando ese viejo cuadro, que comprendí que la verdadera culminación de mi historia no era el éxito artístico, ni la fortuna obtenida, ni la reconciliación con mi madre, ni la aceptación de mi suegra. La culminación de mi historia era la propia paz que sentía en ese preciso instante, la serenidad que emanaba de mi ser, la profunda satisfacción de haber superado mis desafíos, de haberme reconstruido a mí misma, de haber encontrado mi propio amanecer después de la tormenta. Esa, y solo esa, era mi obra maestra. El tiempo siguió su curso, inexorable y constante, tejiendo una nueva trama en el tapiz de mi vida. El éxito de Amanecer después de la tormenta no se desvaneció, sino que se consolidó, convirtiéndose en un pilar fundamental de mi carrera artística. Nuevas exposiciones, nuevas colaboraciones, nuevos reconocimientos se sucedieron, pero ninguno eclipsó la profunda satisfacción que sentía al crear aquella obra maestra. Era un logro que trascendía el simple éxito comercial o la aclamación crítica, era la culminación de un proceso de autodescubrimiento y sanación. Mi relación con Mark floreció, consolidándose en un amor profundo y duradero. Planeamos nuestra boda, una ceremonia íntima y emotiva, rodeados de nuestros seres queridos. Fue un día radiante, lleno de alegría y esperanza, un nuevo comienzo, un símbolo de la estabilidad y el amor que habíamos construido. La promesa de una familia se hizo realidad con la llegada de nuestro primer hijo, un niño que llenó nuestras vidas de amor incondicional y una nueva perspectiva de la existencia. La relación con mi madre evolucionó hacia un vínculo más profundo y significativo. Habíamos superado las heridas del pasado, dejando atrás los resentimientos y la incomprensión. La enfermedad había debilitado su cuerpo, pero había fortalecido nuestro lazo. Compartiríamos años de complicidad, de afecto sincero, de conversaciones tranquilas y cariñosas, un vínculo reavivado por el dolor y la sanación compartidas. Su aceptación de mi éxito artístico, lejos de ser una amenaza, se convirtió en una fuente de orgullo y satisfacción mutua. El contacto con Evelyn, mi suegra, se mantuvo esporádico y formal. Nunca llegamos a una reconciliación plena, pero la tensión y el resentimiento habían desaparecido. La distancia se mantuvo, una distancia respetuosa y tranquila, un acuerdo tácito de no interferir en la armonía que habíamos construido.
El pasado había dejado de ser una piedra en el camino de nuestra vida familiar. Mi carrera artística continuó ascendiendo. Nuevas exposiciones en galerías internacionales, colaboraciones con renombrados curadores y coleccionistas, premios y distinciones prestigiosas. Cada nuevo logro no era una fuente de vanidad, sino una prueba tangible de mi crecimiento profesional, una confirmación de mi pasión, de mi dedicación, de mi talento. El arte se había convertido en una extensión de mi ser, un medio de expresión, una forma de vida. Comencé a enseñar en una universidad prestigiosa, compartiendo mis conocimientos y experiencias con los jóvenes talentos. Me dediqué a guiarlos, a inspirarlos, a ayudarles a encontrar su propia voz artística. La enseñanza me proporcionó una nueva satisfacción, la gratificación de ayudar a otros a descubrir su potencial, de guiarlos en su propio viaje de autodescubrimiento. Ver crecer a mis alumnos, encontrar su propio estilo y expresar sus emociones a través del arte, se convirtió en una fuente inmensa de orgullo y alegría. Los años pasaron, y mi vida se enriqueció con nuevos logros, nuevas experiencias, nuevos amores. Pero siempre mantuve el recuerdo de Amanecer después de la tormenta, el cuadro que marcó un punto de inflexión en mi vida. No era solo una obra maestra en el sentido artístico, sino un símbolo de resiliencia, un testimonio de mi capacidad para superar las dificultades, para perdonar, para sanar, para encontrar la paz y la armonía. Un día, revisando mi archivo personal, encontré un viejo cuaderno donde había anotado mis pensamientos y emociones durante la creación de Amanecer después de la tormenta. Leí las palabras que había escrito entonces, palabras que